Saludos. Comencemos con algo que ha estado llamando mucho la atención últimamente. La reciente entrevista de Ross Coulthard con Jesse Michaels dejó, en mi opinión, una de las declaraciones más significativas que hemos escuchado en un tiempo, al menos si has estado prestando mucha atención. Ross afirmó categóricamente que, según múltiples fuentes altamente creíbles con las que ha hablado, existe una base alienígena activa ubicada en Arizona. No se trata de una instalación secreta del gobierno. Esto es algo no humano que está operando aquí en este momento. Ahora, entiendo que a simple vista esto suena increíble, pero él no se está inventando esto de la nada. Él dice que ha hablado con varias personas en defensa e inteligencia, todas desconocidas entre sí, o al menos en su mayoría, y todas relatan esencialmente la misma afirmación: una ubicación oculta, actividad real y que no está bajo nuestro control. Así que eso en sí mismo ya merece que nos detengamos a reflexionar. Y estoy seguro de que hay personas que piensan, esto es una locura, no hay pruebas de esto. Esto ha surgido de la nada. Bueno, hablemos de algunos de los testimonios más notables y, francamente, inquietantes que han surgido del mundo clasificado a lo largo de los años. Y aquí hay uno que creo que la mayoría de la gente todavía no conoce. Proviene de un hombre llamado Ernie Kellerstrasse, aunque si has leído los escritos de Bruce Maccabee, lo conocerías como Hawk. Bruce Maccabee, quien lamentablemente ya no está con nosotros. Tanto él como el coronel Kellerstrasse ya han fallecido. Pero Bruce Maccabee escribió un libro inédito, anteriormente inédito, llamado Hawk Tales. Está disponible, hay una descarga en PDF. Proporcionaré un enlace para aquellos de ustedes que estén interesados en leerlo. Lo recomiendo mucho. Pero básicamente si lo lees verás que Ernest Kellerstrasse no era un tipo común. Trabajó en la industria aeroespacial militar. Tenía profundos vínculos con programas clasificados y, según todos los informes, era un conocedor con acceso legítimo. Cuando habló con Maccabee durante más de una década, llamadas telefónicas, correos electrónicos, correspondencia escrita, todo eso, estuvieron en contacto durante mucho tiempo por este tema, durante la década de 1990 y hasta principios de los 2000. Él nunca expuso públicamente estas afirmaciones extraordinarias. Esto es simplemente algo que le dijo en voz baja al doctor Maccabee. Y para que quede claro, Bruce lo tomó en serio, muy en serio. Entonces, según Hawk, Estados Unidos, el gobierno no solo es consciente de una presencia no humana, está en contacto con ello. Le dijo a McCabe directamente, los extraterrestres están aquí, están operando una base en Nevada y no son buenas personas. Esa era su frase, no buenos chicos. No lo decía en broma, lo decía muy en serio. No se trataba de un escenario de contacto benevolente. Que Lestrasse claramente creía que esta presencia se mantenía en secreto por una razón, y no solo para evitar el pánico. También afirmó que en algún momento Estados Unidos entró en un acuerdo o algún tipo de entendimiento con esta presencia alienígena. No dio muchos detalles, pero la implicación era clara. Hay un acuerdo en vigor, algún tipo de pacto que obliga o al menos limita lo que nuestra propia gente puede decir o hacer. Y no se detuvo ahí. Dijo que él personalmente había presenciado una nave alienígena recuperada, siendo estudiada, algo no humano, bajo un minucioso examen por parte de personal militar o de inteligencia. Y no dio detalles sobre la tecnología ni las circunstancias, pero fue suficiente para que Bruce McCabe creyera que esto no era un simple rumor de segunda mano. Este era un hombre relatando algo que vio con sus propios ojos. Todo esto estaba envuelto en un secretismo extremo. Hawk, como era su apodo, este era un apodo que en realidad le llegó a través del grupo. Ese grupo fue apodado la Aviary por el investigador Bill Moore allá por los años 80. Solo para refrescar un poco esto, la Aviary nunca fue una organización real. No tenían sus propias actas o notas de reuniones ni cosas por el estilo. Eran un grupo de personas de inteligencia militar, algunos con autorizaciones de seguridad, otros sin ellas o con diferentes tipos de autorizaciones, que compartían un interés mutuo en el tema ovni y solían hablar sobre ello.
Y Calistrase, por lo que parece, fue uno de los verdaderos líderes y fundadores de esto. Así que cuando Moore hablaba con Jamie Chandra sobre los miembros de la Aviary con quien se comunicaba por teléfono, les asignaba nombres de aves a todos, y que el Strasse era Hawk y otros miembros tenían otros nombres. Todos estos nombres fueron dados por Moore. Ni siquiera tenías que ser miembro del grupo para recibir un nombre de ave. El presidente de los Estados Unidos tenía el nombre en clave de Eagle, según Moore. Pero esa es la Aviary y Kellestrasse es Hawk debido a esa asociación. Nombre que le dio Moore, llamado la Aviary por si no lo sabías. Una cosa que le explicó a Bruce McCabe fue que incluso las personas con autorizaciones de alto nivel realmente no sabían necesariamente lo que estaba ocurriendo a menos que estuvieran en el compartimiento específico. Así que esa es la lógica clásica de los programas de acceso especial. Compartimentación total. Si no estás informado, no sabes. Punto. Y sin embargo, este hombre que había visto cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera podríamos imaginar, decidió confiar en Bruce McCabe. Y no por fama, no por beneficio, solo para hacer llegar la información a alguien en quien confiaba. Creo que eso siempre he sentido, realmente dice mucho. Y Bruce, un físico óptico de la Marina, investigador de larga trayectoria con reputación de ser cauteloso y riguroso, creo que está claro que él le creyó a Hawk. Creo que le creyó a este hombre. Así que si nos preguntamos, ¿y si todo esto es verdad? Y por todo, simplemente me refiero a que los ovnis, los WAPI, son reales. Están caracterizados por una inteligencia avanzada no humana, alienígenas. ¿Y si un escenario basado en alienígenas es cierto? ¿Y si todo eso es verdad? Bueno, entonces, si estamos haciendo esa pregunta, este es el tipo de testimonio que debemos analizar. Hawk no estaba solo teorizando. Creo que se podría decir que estaba confirmando. Y no está solo. Su historia coincide muchísimo con lo que me parece que le decían las fuentes a Ross. Kellestrasse situó su base, la base que conocía, no en Arizona, como afirmó Ross Coulthard, sino en Nevada. Una ubicación muy diferente. Estamos hablando, es la misma base, pero se confunden algunos detalles. O son dos bases separadas, ambas activas, ambas operadas por inteligencia no humana y ambas fuera de los límites, al menos en su mayor parte, para los operadores humanos. Como Kellestrasse le dijo a Maccabee. Había ocasiones en que se permitía la entrada de seres humanos a esta base alienígena en Nevada, pero la impresión que se da es que era de una manera muy periférica, en el mejor de los casos, no de ninguna forma operativa importante. Y hay muchas otras historias sobre ese lugar en Nevada. Básicamente es uno de esos lugares a los que no quieres ir solo porque tal vez no regreses, ese tipo de cosas. ¿Eso concuerda con todos los detalles que está obteniendo Ross Coulthard? Bueno, él puede explayarse sobre eso si así lo desea, pero puedes ver que aquí se está formando un patrón pieza por pieza. Así es como todo esto, así es como sale la verdad. Pequeños patrones comienzan a surgir muy silenciosamente, pieza por pieza, hasta que un día se vuelven innegables. Y creo que eso es lo que hace que la historia de Hawk sea tan importante. Por eso quería mencionarla aquí para ustedes nuevamente. Pero la historia no termina ahí. Así que volvamos a Pat Price. Pat Price fue el famoso vidente remoto de los años 70. Realmente fue una de las estrellas originales de la visión remota con la CIA, con el Instituto de Investigación de Stanford. Aquí hay una fotografía de él con Hal Puthoff, Russell Targ, Kit Green y ahí está Pat Price al final usando el sombrero. Bueno, Pat Price afirmó en ese entonces, en 1973, que visualizó remotamente 4 bases alienígenas en la Tierra. Hablemos un poco sobre esto. Aparentemente, para él no eran impresiones vagas, eran muy precisas. De hecho, eran bastante detalladas. Las 4 bases eran, una estaba en el Monte Perdido, que está en los Pirineos, justo entre Francia y España, en el lado oriental. De esta base, él dijo que básicamente se enfocaba en la experimentación genética humana.
Aparentemente estaba involucrada en el monitoreo del desarrollo neurológico humano. Otra estaba en el monte Hayes, en Alaska. Aparentemente este era un sitio muy importante. Y la describió como responsable de la manipulación del clima y la vigilancia electromagnética de instalaciones militares estratégicas. Creo que indicó que tenía mucha protección en los lugares adecuados dentro de Estados Unidos, en el establishment para que nadie fuera a husmear por allí. Otra estaba en el norte de Australia, en un lugar llamado Monte Seal. Supuestamente, esta era un centro principal para la reparación y el mantenimiento de naves espaciales, algún tipo de infraestructura logística. Esa es la impresión que uno tiene. Y luego la cuarta, el Monte Nyangani, o solía conocerse como Monte Inyongani, que está en Zimbabue. Y este era, al menos según lo que afirmó Price, algún tipo de centro para operaciones psicológicas o control mental. Ya sabes, estas son algunas de las cosas que él expuso. Lo que también dijo sobre estos lugares es que los seres que había allí parecían humanos, en su mayoría, supongo, pero no lo eran. Y podían ejercer formas muy avanzadas de control mental, influencia conductual, y operaban con un conocimiento muy detallado de las instituciones humanas y la tecnología humana. Entonces, ¿tenía razón Pat Price sobre las bases alienígenas o estaba equivocado? Bueno, por supuesto, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pat Price fue uno de los videntes remotos más precisos que se hayan probado en el programa de visión remota que duró décadas. Ese programa fue dirigido de manera encubierta por el gobierno de los Estados Unidos y el ejército. Tenía un historial asombroso. Una vez describió un sitio secreto de armas soviéticas, es decir, detalles que nadie conocía. La vigilancia aérea finalmente lo confirmó. Acertó con otros objetivos clasificados, instalaciones de la NSA, búnkeres subterráneos, a menudo con la capacidad, algo bastante raro, de tener habilidades alfanuméricas. En otras palabras, podía leer documentos. Así que, y era bueno y quiero decir asombroso. Murió de manera muy misteriosa. Te hace preguntarte. Así que cuando un tipo como ese dice que hay bases alienígenas bajo montañas o en montañas como el Monte Hayes en Alaska o en otros lugares, tal vez deberíamos prestar atención. No tenemos que creerlo, pero quizá tampoco deberíamos ignorarlo. Unos 10 años después, en 1985, otro visor remoto, y prometo que esta será la última historia sobre visión remota que comparta aquí, pero creo que vale la pena compartirla. Llamado Bill Ray, el capitán Bill Ray, realizó una sesión con el ejército bajo la supervisión de Skip Atwater, muy famoso. Esto se hizo en 1985 y el objetivo era un evento que resultó ser de 1981 en el Golfo de San Matías, frente a la costa de Argentina. Hay un enlace para esto que dejaré abajo para ustedes. Les animaría a que lo revisen. Lo que describió fue bastante escalofriante. Esta es una nave flotante. Era metálica, esta fría nave metálica flotante, con seres a bordo. Todo esto es una visión remota. Él lo hizo. Eran seres no humanos, muy organizados, muy clínicos. Vio que se llevaban a gente y, lo que quizá fue más inquietante, percibió algo debajo del agua. No se trata simplemente de un avión accidentado. Era algo casi vivo, como una estructura, una presencia. Fue delicado, fue intencional, algo atado. A los sistemas de vida en el océano puede que sea una base. Eso es realmente en lo que me hace pensar, pero no en cualquier tipo de base. Así que ahí está eso. Ahora, déjeme decir esto. No le estoy pidiendo a nadie que tome la visión remota como un evangelio. No es una evidencia convencional. Lo entiendo. Es percepción psíquica. Pero también es parte de un programa financiado por el gobierno de los Estados Unidos que funcionó durante décadas. Así que incluso si eres escéptico, y lo entiendo, al menos vale la pena considerarlo, especialmente cuando estas historias hacen eco de otras fuentes y de patrones más amplios que hemos visto a lo largo del tiempo. Lo que nos lleva a algunos de los lugares más legendarios que han persistido en la tradición ovni durante años, lugares como Dulce, Nuevo México. Durante mucho tiempo se ha rumorado que alberga algún tipo de instalación subterránea conjunta entre alienígenas y humanos. Hemos tenido afirmaciones descabelladas circulando durante décadas sobre ese lugar.
Experimentos genéticos y cámaras ocultas y conflictos, ya sabes, peleas, enfrentamientos armados y ese tipo de cosas. Si es verdad o no, no lo sé. Pero, de nuevo, ha habido una consistencia en estas leyendas. Dulce es solo uno de muchos que existen. Rumores persistentes sobre el monte Shasta, sobre ciertas regiones en los Andes, incluso lugares submarinos, como frente a la costa de California, la isla Catalina, o en la fosa de Puerto Rico, o en el Himalaya. Algunas de estas ideas son claramente más mito que realidad, pero otras, diría yo, tal vez no sean tan fáciles de descartar. Así que retrocedamos un momento. Por un momento y apliquemos la lógica. Hagámoslo. Entonces, si los ovnis o WAPs son reales y están operando en o cerca de nuestro planeta de manera regular, como ciertamente me parece, ¿tiene sentido que simplemente estén apareciendo y desapareciendo desde algún sistema estelar lejano cada vez? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Tendría mucho más sentido estratégica, operativa y logísticamente que hayan establecido algún tipo de infraestructura aquí. Algo oculto y seguro. Algo a largo plazo. ¿Por qué arriesgarse a realizar viajes interestelares repetidos si no es necesario? Si estás aquí para observar, experimentar, monitorear o incluso recolectar, entonces quieres permanencia. Quieres ocultamiento. Querrías un punto de anclaje. Querrías algún tipo de base. Y si eso es cierto, si las bases alienígenas son reales, entonces las implicaciones son asombrosas. Porque eso significaría que esto no es, ya sabes, que todo el fenómeno ovni no es una serie de incidentes aislados. No se trata solo de algunos destellos de luces extrañas en el cielo. Significaría que se trata de una presencia física establecida que opera en secreto aquí mismo en la Tierra. Lo que nos lleva a la gran pregunta que impulsa este video. ¿Y si todo fuera verdad? Si los ovnis son reales y de origen no humano, si hay bases extraterrestres operando aquí, entonces ¿qué? Si realmente existen bases extraterrestres, estructuras mantenidas aquí en la Tierra por inteligencias no humanas, entonces estamos ante una situación que cambia radicalmente el modo en que deberíamos ver prácticamente todo lo relacionado con nuestro mundo. La primera y más obvia, la infraestructura extraterrestre. Una base implica infraestructura. Esto significa que están sucediendo más cosas que simplemente sobrevuelos o experimentos ocasionales. Se trata de fisicalidad, ingeniería, construcción y mantenimiento. Estos seres no aparecen simplemente de otra galaxia para etiquetar unas cuantas cabezas de ganado y luego marcharse. No. Si hay bases extraterrestres, entonces tienen logística en el mundo real. Tienen que construir, suministrar, alimentar y proteger estas instalaciones. Y creo que tendemos a pasar por alto este tipo de preguntas. Porque, no sé, asumimos que los extraterrestres tienen poderes omnipotentes y luego pueden chasquear los dedos para crear lo que quieran. A veces tengo la impresión de que eso es lo que piensa la gente. Asumen que, bueno, son tan poderosos que realmente no necesitan preocuparse por cosas tan, ya sabes, pedestres o mundanas como esas. Bueno, puedo imaginar que nos superan en todo tipo de capacidades, pero quizá no sea descabellado suponer que ellos también tienen trabajo que hacer. ¿Sabes? Tal vez algunas estén bajo tierra, o debajo de montañas, o en desiertos, o bajo el océano, pero donde sea que estén, tener bases alienígenas, voy a decirlo en plural, implica una presencia que está involucrada, y que es sostenida y organizada, así que eso es lo primero. Segundo, compromiso a largo plazo. Estas bases no son campamentos temporales. No estamos hablando de algo que se instaló la semana pasada. Si se debe creer a personas como Kell Strasse o a la gente de Ross, parecería que estas instalaciones han existido durante décadas o tal vez mucho más tiempo. Sabes, estas cosas no humanas, algo que está ahí, con lo que podríamos interactuar ocasionalmente después de descubrirlo, pero solo bajo sus condiciones.
Las implicaciones de esto son bastante enormes porque si han estado aquí durante un periodo prolongado de tiempo, entonces no se trata solo tal vez de observarnos. Quizás se trata de controlarnos o de coexistir silenciosamente con nosotros bajo sus propios términos. Eso lo hace interesante, ¿no es así? Tercero, control del encubrimiento. Cada indicio que tenemos apunta a un hecho simple. Si existen bases, están ocultas. Eso significa tecnología avanzada de camuflaje o de ocultamiento. He escrito sobre esto de vez en cuando, especialmente en mi discusión sobre operaciones submarinas en mi actual serie sobre OSN. Se da una situación en la que estas naves parecen desaparecer, incluso bajo el océano sin dejar rastro. Obviamente son muy buenos para ser sigilosos. Y vemos esto en el comportamiento de los avistamientos de ovnis en todo el mundo a lo largo de la historia. Estas cosas son sigilosas. Creo que es por una razón. Pero creo que el ocultamiento va incluso más allá de eso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Muchas de estas bases supuestamente están ubicadas en lugares que son físicamente remotos, restringidos militarmente o pueden estar protegidos geológicamente. Creo que hay una lógica en esto. No se trata solo de que la invisibilidad sea una característica tecnológica. Es muy probable que sea una necesidad estratégica para ellos. Otra implicación sería la dominación geográfica. Si estas bases existen, entonces eso significa que hay ciertas regiones de nuestro planeta que son, en efecto, territorio alienígena. Seamos directos. Podemos tener los mapas, podemos reclamar soberanía, pero puede que no seamos nosotros quienes controlamos esos lugares. Eso podría ser partes de los océanos profundos, o quizá las regiones polares o cadenas montañosas, o lugares en Arizona, o el desierto de Nevada. Así que si hay una infraestructura alienígena en estos lugares, entonces es razonable preguntarse si esas partes de nuestro planeta en realidad no nos pertenecen. Están junto a lo alienígena y quizá bajo control alienígena. A continuación, sistemas energéticos no terrestres. ¿Cómo se alimenta una base que funciona a las 24 horas del día en completo secreto? Bueno, probablemente con sistemas que no entendemos. Esa es la respuesta más probable. No sé, energía de punto cero o fusión, manipulación basada en la gravedad de alguna manera. ¿Quién sabe? No lo sé. Lo que sí sabemos es que el tipo de energía que se necesita para las operaciones con las que probablemente están trabajando o realizando superaría las tecnologías que poseemos abiertamente. No creo que sea eso. Eso es demasiado exagerado. Probablemente hay formas muy avanzadas de generación de energía que están utilizando. Y, ya sabes, incluso si piensas en un informe típico de un ovni, son naves sin medios materiales o visibles de sustentación y no hay escape, no hay sonido. Así que eso también nos está diciendo algo. Sea lo que sean estas cosas, están operando con principios energéticos más allá de nuestras capacidades actuales, quizás de nuestra comprensión actual. Y luego, por supuesto, el secreto y el encubrimiento. Y hablo de secreto tanto por parte de nosotros como de ellos. Así que su deseo de secretismo parece bastante obvio. Pero desde el lado humano también es bastante obvio por qué existiría el secreto. ¿Sabes? Si consideras que existen bases alienígenas, realmente se vuelve fácil ver esto. Sabemos que el encubrimiento es real, pero la existencia de bases lleva ese encubrimiento a un nivel completamente diferente. Sabes, es un poco más que simplemente ocultar videos o documentos al público. Durante muchos años he explorado la pregunta, ¿por qué existe un secretismo tan extremo sobre los ovnis o UAP? Y francamente las razones son muchas. Ocultar la tecnología es parte de ello, absolutamente. Especialmente de naciones extranjeras en las que no confías, pero en realidad ocultarlo de cualquiera. Que pudiera descifrar sistemas avanzados de propulsión o energía. Eso es muy probablemente algo que el gobierno de Estados Unidos no quiere que simplemente esté disponible. Así porque sí, no es difícil ver eso.
Puede que no estemos de acuerdo con esa lógica, pero creo que probablemente no es difícil de entender. Ellos tendrían motivos para no dejar que esa información salga a la luz. Francamente, cualquiera que tenga esa información podría obtener una enorme cantidad de poder, militarmente, económicamente, quién sabe. Pero por supuesto, el secretismo va más allá de eso. Existen auténticas preguntas existenciales y ontológicas que no son triviales. La mera idea de una presencia superior y no humana operando libremente aquí probablemente sacudiría, al menos en parte, la confianza global. Tienes mercados, instituciones, todo eso depende de la ilusión de control. Y entonces la idea de bases alienígenas permanentes, de nuevo, no es difícil ver cómo eso no sería bien recibido, especialmente si una de ellas está, digamos, a tiro de piedra de tu casa. Ahora, puede que ese no sea el caso, pero bueno, ¿y si estuvieran en otra parte de tu estado? Estoy seguro de que algunos de ustedes que están viendo esto ahora mismo pueden vivir en Arizona o Nevada. Estoy en el norte de Nueva York. ¿Qué pasaría si me enterara de una base alienígena en los Adirondacks? ¿Cómo me sentiría? Sinceramente, no creo que me encantaría. Así que si eres una persona del ejército o del gobierno que sabe sobre esas bases y sabías que no tenías ninguna capacidad para desalojarlas, ¿cómo exactamente abordarías el tema para discutirlo? No estoy diciendo que el secreto sea la decisión correcta aquí tampoco, pero sí digo que no es difícil ver a la gente decidiendo tomar un rumbo así. Así que estamos lidiando con un engaño que abarca varias generaciones. Probablemente involucra un sistema de acceso muy jerarquizado dentro del complejo militar industrial, donde ni siquiera el presidente, muy probablemente, está completamente informado. Eso es lo que parece. Así que el secreto, este tipo de secreto, tiene su propio precio. Distorsiona nuestra ciencia, distorsiona nuestra política, nuestra cultura, y más allá de eso, crea un agujero negro donde desaparecen los recursos, el dinero y la verdad. Finalmente, si estas bases existen, significa que no somos la especie dominante aquí, no de la manera en que nos gusta pensar. Si hay alguien más aquí, más avanzado, más capaz, ya incrustado en nuestro mundo, entonces nuestro papel puede que no sea el de amos de la tierra. Quizás estamos siendo tolerados, quizás estamos siendo observados, seguramente estamos siendo observados, estudiados, tal vez gestionados. No sé hasta dónde llega esto, pero bien podría significar que nuestra civilización no es lo que pensábamos que era. El mundo que creemos conocer está definitivamente incompleto. Definitivamente está editado y depurado, y muy probablemente le faltan un par de capítulos importantes. Hace más de 30 años, cuando me adentré por primera vez en el tema de los ovnis, lo recuerdo muy bien. Muchas noches mirando el techo en blanco sobre mí, preguntándome simplemente si esto es cierto, qué dice esto sobre toda la historia que creía conocer. Y ya sabes, esto implica una realidad muy grande, inmensa, que debe existir, que simplemente la estamos perdiendo. Así que claramente a lo que intento llegar aquí es que existe una realidad más profunda. Debajo de todos los avistamientos, de todos los informantes y de todas las filtraciones de personas internas. Si hay bases, entonces eso no es solo bienes raíces. Son la infraestructura oculta de una presencia paralela en nuestro planeta. Si todo esto es real, si los ovnis o UAP son reales, entonces necesariamente se abre un enorme abanico de posibilidades. Quizás algo de lo que acabo de sugerir esté equivocado. Probablemente algo de eso esté equivocado, pero algo debe explicar las lagunas. Porque si es real, si están aquí, quien quiera que sean, si es un grupo, si son más de un grupo, y si han establecido bases, entonces claramente estamos ante una realidad oculta, masiva. El desafío que enfrentamos es que carecemos de una versión socialmente aceptada de la verdad en este tema, sobre este asunto. Y eso significa que seguimos atrapados en este bucle interminable de él dijo, ella dijo, es verdad, no, no es verdad, y así sucesivamente.
Y lo que creo que eso nos provoca es que tendemos a replegarnos y evitamos sacar inferencias o incluso conclusiones tentativas sobre este asunto. En realidad es comprensible. Quiero decir, especialmente cuando el establishment nos presiona constantemente para que dejemos el tema por completo. Esa presión es real. Solo hay que mirar el Wall Street Journal. Recientemente han continuado con su pésima cobertura sobre este tema, con otro intento infantil de desacreditar todo el fenómeno, la segunda parte de la serie reciente sobre esto. Ya hablé sobre la primera entrega de esa serie. Es muy evidente que esto es un movimiento desesperado de un establishment que se aferra a su narrativa a toda costa. Pero la marea está subiendo. Quiero decir, y tratar de ordenarle que se detenga, eso no va a funcionar. Existe una realidad en este fenómeno y esa realidad implica no una o dos, sino muchas conclusiones radicales. He señalado algunas, hay muchas más. Hay muchas más relacionadas con esto y es un tema al que planeo volver. El problema que tenemos aquí es que, de nuevo, tendemos a tener miedo de sacar conclusiones. Es comprensible. No siempre sabemos qué nos están diciendo los datos. No siempre sabemos cuáles son todos los hechos. He estado estudiando esto por más de 30 años y puede ser un desafío. Lo reconozco. Pero hay ciertas cosas sobre las que podemos estar seguros. Existe un fenómeno generalizado de objetos anómalos en nuestros cielos, aterrizando en el suelo, en nuestros océanos, en órbita. Hay suficientes de ellos y hay una cantidad suficiente de ellos para que nosotros, razonablemente, concluyamos, al menos provisionalmente, que alguien más está aquí. Ha habido suficientes, al menos afirmaciones razonablemente plausibles de que también existen estas bases alienígenas. Y así que no es mala idea que al menos consideremos estas posibilidades. Porque sea cual sea la realidad de esto, es algo grande. Es algo importante que ha tenido un efecto tremendo en nuestro mundo y que no estamos reconociendo. Y sospecho que tú quieres saberlo tanto como yo. Así que volveré a este tema. Hay muchas implicaciones en esto. Pero por ahora, este es mi programa. Así que gracias por estar aquí conmigo. Si te ha gustado este video, por favor dale like, compártelo, suscríbete, haz clic en el botón de notificaciones y visita mi sitio web en richarddolanmembers.com. Sigamos luchando la buena batalla. Hasta luego.